Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Quintero, estudiante de la Facultad de Psicología del Centro Regional Buga Valle. En esta ocasión les vengo a hablar de la psicología, de la teoría psicogenética de Jean Piaget, en representación o como vocal de mi grupo, el cual está conformado por Diana Marcela Romo, por Sebastián Cobo, Alejandro Guerrero, Lina Vanessa Vélez y quien les habla, Camilo Andrés Quintero. Bueno, primero que todo, para entrar en materia, lo que es la teoría psicogenética, tenemos que hablar de su padre, de su fundador, de su precursor, el cual fue Jean Piaget, como lo pueden ver aquí en pantalla, el cual nació en el 1896 y falleció en 1980. Fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de habilidades y la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre genes y ambiente, la cual vamos a ver a continuación. Dice que la teoría psicogenética eh, se, conoce como la, se conoce como la disciplina que se dedica a estudiar el desarrollo de las funciones de la mente, es decir, la evolución o las etapas por las cuales eh, atraviesa el ser humano para llegar a la cúspide del intelecto cognitivo, es decir, de la cúspide o la punta, por decirlo así, o el nivel más alto del conocimiento o del desarrollo de la mente humana. Bueno, primero que todo, tenemos que hablar de equilibración. ¿Cómo así equilibración? Tenemos que hablar del equilibrio que tiene o debe de tener la mente humana para adquirir un conocimiento. Por ejemplo, aquí como tenemos en la imagen, en el gráfico, nos habla de dos conceptos fundamentales, de asimilación y de acomodación. ¿Por qué son estos dos importantes? Entonces, para empezar, es mejor definir cada uno. Y definimos la asimilación como el modo en que el organismo, es decir, el humano, se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas, es decir, llevar algo nuevo y asimilarlo, como su misma palabra lo dice, asimilarlo con algo viejo y conectar esos dos términos, esos dos conceptos para crear un aprendizaje. Por otra parte, la acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Es decir, que contrario a la asimilación, la acomodación, perdón, acomoda lo viejo a lo nuevo. Es decir, que configura ese aprendizaje viejo, ese aprendizaje previo, para que se acomode de tal manera que haya un aprendizaje de otra manera, pero igualmente hay un aprendizaje en ese momento para que de esta manera haya un equilibrio mental. Cada vez que nosotros nos topemos con la asimilación y con la acomodación, siempre es con el fin de tener un equilibrio mental. Bueno, aquí entramos en las etapas del desarrollo cognitivo del ser humano. Voy a nombrarlas una por una, cada una con su intervalo de edad, y luego los voy a ampliar un poquito una por una, ¿vale? Entonces, primero tenemos la etapa sensoromotora de los 0 a los 2 años, luego conecta con la etapa preoperacional de los 2 a los 6 años, esta a su vez con la etapa de operaciones concretas de los 7 a los 12 años. Y luego, por último, ya en la cúspide del desarrollo cognitivo humano, está la etapa de operaciones formales de los 12, dicen que a los 16 años, pero está de los 12 en adelante. Bueno, entonces, para empezar, la etapa sensoromotora o sensoromotriz, como les quieran llamar. Esta es la primera etapa en el desarrollo cognitivo y según Jean Piaget, ocurren en el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. O sea, tipo, es un tipo de comunicación, pero todavía no es un lenguaje fluido como tal. En esta etapa se define por la interacción con el entorno, con el ambiente. El desarrollo cognitivo en ese momento se articula a través de un juego que es experimental y que se puede asociar también en ciertas experiencias que surgen de la interacción con personas, objetos o animales. Eh,
Segundo, está la etapa preoperacional, que va, ya como lo dije, de los 2 a los 7 años. En esta etapa los niños eh, empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. Obviamente juegos ficticios, ya sea de personajes imaginarios, de superhéroes o lo que sea que a ellos se les venga a la mente, son capaces de entrar en el rol de estos personajes. A pesar de este cambio, el egocentrismo, tal como aparece en la etapa sensioromotriz, también está vigente en esta etapa, sigue presente y hay dificultades a la hora de acceder al pensamiento o reflexiones más abstractas. Bueno, eh, tercera está la etapa de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, y dice que en esta etapa los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograr se necesitan situaciones concretas y no abstractas, es decir, que les presenten los casos reales y que no sean ficticios o imaginarios, porque el niño o el infante no va a ser capaz. Dice, también puede categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho más compleja. Otro punto esencial es el que el pensamiento deja de ser tan egocentrista, es decir, que ya empieza a aceptar los conceptos de las demás personas como si fueran suyos. Eh, También una señal clara de esta etapa es cuando los niños pueden darse cuenta de que la cantidad de un recipiente eh, no depende de la forma del recipiente, sino del volumen que hay dentro. Es decir, si ponen un vaso más alargado y uno más plano y tienen el mismo volumen, ellos van a saber que tienen el mismo volumen sin la necesidad de, de comparar el tamaño de los recipientes. Bueno, ya por último, llegando a la cúspide del sistema cognitivo del desarrollo humano, está la etapa de operaciones formales, que dice que va más bien desde los 12 años en adelante hasta la vida adulta, y es en este periodo donde los niños ganan la capacidad para utilizar la lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas, es decir, aquí ya empiezan a dar soluciones a problemas imaginarios o ficticios que no tengan que ser reales, que tengan casos ligados, unos casos concretos. Dice, en otras palabras, a partir de ese momento pueden pensar sobre pensar, lo que le decía, eh, pueden pensar en algún tema o en alguna situación imaginaria. Y eso quiere decir que pueden utilizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. También pueden utilizar razonamiento hipotético deductivo. Bueno, ya yo creo que ha sido todo por esta presentación. Doy gracias por la atención prestada. Espero que sea de su agrado.